Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos al primer vivo. Gracias por estar conectados. Bueno, mientras se van conectando, les recuerdo que este encuentro es para hablar un poquito de lo que es el diálogo interno, de esos pensamientos que continuamente invaden nuestra mente y no nos dejan actuar. En realidad no actuamos de la manera que nosotros quisiéramos, ¿no? Por eso hoy está invitada Karina Delfina. Es una compañera coach. Ella es coach ontológico profesional y facilitadora en PNL. Y bueno, con ella vamos a compartir esta charla con ustedes. Les recuerdo que si tienen consultas o alguna pregunta que nos quieran hacer, nos van escribiendo y al final de la conversación las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Bueno, veo a ver si Cari se está conectando. Creo que sí. A ver. Bien. Ahí estamos, a ver. Cari, ¿estás por ahí? A ver. Hola, ¿me ves? Hola, Hola, Cari. ¿cómo va? Bien, bienvenida. Bueno, Bueno, ahí le contaba a las personas que nos están siguiendo que, bueno, quién eras vos, ujú. coach ontológico profesional, facilitadora en PNL, compañera mía de esta transición tan linda que es la programación neurolingüística. Ajá. Y bueno, así que bienvenida. Vuelvo a agradecer a todos los que están conectados y a los que no, porque me habían dicho que no iban a poder, pero igualmente gracias. Así que bueno, Cari, ¿qué te parece si arrancamos? Primero querés decir algo? ¿Querés, no sé, Bueno, por empezar, bueno, gracias a todos los que se van uniendo y los que no se unen, que después nos puedan ver por el reel, que eso está bueno también, esto digamos de lo que tiene que ver con el Instagram y todo este tipo de grabaciones, que nos permiten también comunicarnos y bueno, poder de alguna manera transmitir los conocimientos y lo que nos ayuda a nosotros y bueno, nada, eso. Así que por empezar, gracias a todos porque hay algo que siempre digo que todos para dejar 5 minutos o darle 5 minutos a alguien, dejan de hacer otra cosa. O sea que en definitiva, más que gracias por este tiempo, lo cual nos van a estar escuchando un ratito. Así que bueno, bueno, eso bueno, nada más, Cari, ¿no? genial. Así Bueno, que muchas entre gracias. mate y no sé vos qué estás tomando, yo estoy tomando un matecito. este, eh, Yo vamos con nada, me esta, prendí un esta linda saumerio nada charla. más. ¿Eh? Me prendí un saumerio para Bien, estar bien, yo también tranquila. hago una velita, esto que después vamos a hablar un poquito de los anclajes. Exactamente. Así que bueno, nada, Así que gracias, bueno, la verdad que gracias de vuelta. no, Así por que favor, bueno, ¿querés que arranquemos? dale, fantástico. Bueno, A yo ver, al principio, antes de que ingresaras a la charla, le volví a repetir esto, ¿no? De lo que íbamos a hablar hoy, que es el diálogo interno, esos ajá, pensamientos que tenemos continuamente, que ya sean pensamientos que traemos del pasado, sí, pensamientos que estamos en el futuro, que vamos hacia el futuro, y también esto de los juicios, ¿sí? Los ajá. juicios que nos hacemos a nosotros. Así que, bueno, decime vos Bueno, qué un poquito podemos. la charla la queremos llevar a ese lado, digamos, en función de que principalmente qué es el diálogo interno, ¿no? Porque siempre escuchamos esto que parecen como frasecitas sueltas o cosas como hoy puse en el Instagram, el picaseso, el pajarito que nos pica los sesos o que nos pica la cabeza, y que parecería como que, bueno, es eso, nada más, qué sé yo. Pero ¿qué pasa cuando esto no me es funcional? ¿No? Cuando esto es recurrente y empieza a, a, a generar una distorsión en mí, ¿no? De alguna manera.
Como para empezar vamos a hacer como una curvatura que habitualmente se genera y que se genera en todos los hábitos, que es, bueno, la señal, el anhelo, la conducta en sí mismo y la recompensa. Eso se genera en todos los hábitos. Si lo llevamos a esto que estamos hablando, de lo que son el diálogo interno, ¿cómo sería? Todo pensamiento o primeramente empieza, hijo, ¿me cerrás ahí? Todo primeramente empieza por el pensamiento que tengo, ¿no? Después se genera una emoción. Y esa emoción es el motor de todas, nuestra interacción con el medio, ¿no? O sea, nuestra realidad. Y lo mejor, o digamos, el mejor de los términos, impacta directamente en nuestra calidad de vida. Este círculo que hablaba al comienzo, ¿no? De la conducta, de cómo se forma entre la señal y la recompensa, cómo impacta en nuestra calidad de vida. Por eso comenzábamos preguntando qué era el diálogo interno. Y decíamos que, bueno, parecerían como frasecitas sueltas, pero realmente no son solo frases sueltas. Esto que nos decimos, cómo me hablo a mí mismo, ¿no? Cómo este círculo se puede generar virtuoso o vicioso, porque genera inevitablemente emociones, y esas emociones generan en nosotros hormonas, ¿no? Pueden ser positivas o negativas. Y bueno, entonces esto, ¿no? Considerar alguna vez que podemos cambiar o consideramos alguna vez que podemos cambiar esta forma de pensar, eso es elemental. Entonces, perfecto. Acá, a partir de esto, vamos a dar un par de tips, digamos, o vamos a marcar un par de cosas de cómo ir deteniendo a ese pajarito. Y bien, no solo se trata de detener, sino de prestarle atención, porque hay veces no son justamente tonterías lo que nos pasa. Tal vez no es el momento determinado en donde encontremos una solución en ese momento, pero después tendríamos que trabajarlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a marcarlo en 3 premisas principales. Bien. Primeramente, es el respecto, está consensuado con respecto al hábito o al diálogo interno en sí mismo, ¿sí? Y tiene que ver con la escucha activa. Vos como coach y facilitadora de PNL, te pediría o me darías la palabra de qué es una escucha activa, ¿no? Que para que el público, la gente que nos esté escuchando comprenda, porque a veces decimos, bueno, escucha activa, pero ¿qué es escuchar activamente a alguien o escucharnos activamente a nosotros? Bien, bueno, mira, lo primero que te puedo decir es que la escucha activa es haciendo hincapié en esto, ¿no? En estar presente, en esa conversación, en ese diálogo. En este caso, si lo traemos, o sea, ser el protagonista de alguna manera, ¿sí? En este caso, si lo traemos al diálogo interno, es escuchar lo que nos decimos, ¿sí? No lo que nos hablamos, sí escuchar, estar atento a cómo nos hablamos, qué nos decimos. Claro. Si estamos atentos a esa escucha, vamos a poder de alguna manera, transitar ese camino que queremos, a donde queremos llegar, de la mejor manera, o sea, sin ponernos mal, sin angustiarnos, ¿sí? Claro. Entonces, puntualmente esto, escucharnos, ser el protagonista. Ser el protagonista, ¿qué quiere decir? O sea, a ver, vamos a hacer una breve señalización, ¿no? O sea, el escuchar activamente, estamos como de alguna manera reseteados, ¿no? Habitualmente a hablar más que escuchar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la escucha activa es como si yo estuviera observando, bueno, en este caso yo allá tengo un sillón, estuviera observando el sillón, pero sin ponerle, nosotros los facilitadores decimos mapa. ¿Qué es el mapa? El mapa es, digamos, todos los filtros que nosotros y cada uno de nosotros, por eso somos seres únicos e irrepetibles, por eso estudiamos y trabajamos a partir de esta disciplina para comprender la comunicación que tratamos de tener con el otro y
El mapa se trata de todos los filtros, que son muchos, que no vienen al caso ahora, pero vamos a nombrar algunos, como pueden ser los filtros sociales, culturales e individuales de cada uno de nosotros. Entonces, cuando por lo general escuchamos a alguien, esto los invito, siempre aparece como el pajarito nuevamente que dice, no, pero esto no es así lo que vos estás diciendo, no, me parece que podría ser de otra manera. Eso es poner mapa. Escuchar Claro, activamente es tratar de comprender a la otra persona sin juicios, sin poner todos esos filtros que nosotros tenemos, que a veces son, bueno, no sé, un daltónico, por ejemplo, lo va a ver diferente la otra persona. tal Entonces, cual. tal vez él está diciendo, no, este color es así en su cabeza, pero no está teniendo en cuenta que esa persona tiene un filtro, digamos, fisiológico diferente a él. Claro, Entonces, primariamente es esto, comprender que los pensamientos no son inocentes, que importa lo que pasa. Entonces, escucharnos a cada momento. Eso primariamente, o como el primer paso bastante más significativo, ¿no? bien, La segunda, digamos, una vez que yo empiezo a entrar en este círculo, digamos, de escucharme, de prestar atención, de ver qué es lo que me estoy diciendo. Eh, Empiezo a notar, con el transcurrir del tiempo, voy a empezar a notar las emociones que se me generan, y voy a empezar a tener conciencia de las emociones también que se me van generando. Entonces, una vez que tengo esto, ¿cuál sería el segundo paso? Cuestionarlos, ¿no? Cuando yo bien. tengo un hábito, cuando yo tengo un pensamiento recurrente, cuestionar ese pensamiento. Por ejemplo, este pensamiento yo ya lo tuve. ¿Por qué tengo este pensamiento todo el tiempo? ¿Por qué me digo esto todo el tiempo? ¿Qué gano yo pensando en esto? ¿Hay alguna emoción positiva? ¿Podría cambiar esa emoción por otra actitud, por otra herramienta que me dé una posibilidad mayor? Entonces empiezo a cuestionarlo, ¿no? Recordemos que entre el pensamiento, digamos, este, entre el pensamiento y, y la reacción, ¿no? Hay una brecha. Y nosotros tratamos de trabajar justamente en esa brecha, ¿no es cierto? Tratamos de trabajar justamente en esa brecha que nos da la posibilidad de acción. Entonces, Bien. ¿cómo? Empezando con todo esto es a tomar responsabilidad. Y hay una frase o algún significado que a mí me gusta mucho de cuando uno dice tomar responsabilidad, y si buscamos lo que significa es la capacidad de respuesta que yo tengo ante cierto evento o cierto hecho. Entonces, eso es responsabilidad. ¿Qué capacidad de respuesta yo tengo ante esto? Entonces, somos responsables de nuestros pensamientos, por más que aparezcan, pero yo soy responsable de elegir el que quiero. Somos responsables de las ideas, somos responsables de las palabras, de los errores, de los aciertos, ¿sí? Entonces, recordemos que la mente es dual, ¿no? Se va para el futuro y se va para el presente, Perfecto. ¿entendés? Cari, ahí sumo algo que en realidad me quedó dando vuelta. Esto de que puede haber pensamientos buenos o malos, ¿sí? Pero en realidad me corrijo. Pensamientos funcionales y disfuncionales. Los que son Ujú. funcionales está perfecto. O sea, seguimos con eso. Ahora, cuando son disfuncionales, ahí es donde tenemos que hacer foco. Exacto. Y bueno, muchas veces escuchamos esto que es la palabra que lo hemos escuchado mucho, que es ocuparse en vez de preocuparse, ¿no? Entonces, ocuparme de este pensamiento que estoy teniendo. Por eso decíamos esto de tomar la responsabilidad, de poder hacerse cargo de lo que nos está pasando. Esa es la mejor, digamos, la mejor estrategia que tenemos. Entonces, ya revisamos dos puntos, ¿no? Digamos, este, por ejemplo, nos pasa mucho en esto que estamos diciendo, que habitualmente, no sé, vos estás hablando de esto de lo funcional y lo disfuncional, y siempre se me viene a la mente
un ejemplo que se dice de llenar el agujero, ¿no? O rellenar el agujero. El cerebro siempre tiende a rellenar el agujero. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, te mando un WhatsApp y vos interpretás, según tu percepción, según lo que vos pensás conocer de mí, que te respondí de una manera. Entonces empezás en tu diálogo, ¿no? ¿Y por qué me contestó de esta forma? Y capaz que se enojó porque yo ayer le dije X y empezás a llenar y a llenar el agujero. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos dos funciones. O paramos esa pelota. En mi caso, cuando era más chica, hoy te lo contaba, cuando era más chica hacía un efecto, pero esto lo hacía innato, cuando había algo que me molestaba puntualmente de alguien, que es como que empezaba pipi en la cabeza, yo agarré y decía, lo voy a tirar, este pensamiento lo tiro a un tacho de la basura. Y lo tiraba literal a un tacho de basura. Y lo sacaba. U otra de las cosas que es para no llenar ese agujero y cortar también con este diálogo interno, es lo que nosotros llamamos constructivo. Una crítica constructiva significa cuando busco la solución a eso. En este caso sería ir y hablar, en este caso sería hablar con vos y preguntarte, o vos a mí, preguntarme por qué te contesté de esa forma, o si me pasaba algo, y ahí lo cortás. Si lo seguís dejando en la cabeza, sigue tomando ese protagonismo de tiki, tiki, y llenar, y llenar, y llenar. Entonces, estos dos aspectos son como el estar activo, digamos, el tomar conciencia y escuchar activamente qué nos pasa y cuestionarlos de estas maneras que vamos diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando es algo realmente disfuncional, que se hace habitual, que pasa habitualmente, que nos puede realmente en el transcurrir del tiempo producir una angustia, de vuelta, ¿qué pasa con esto? Y empezarlo a trabajar realmente de base, ¿no? No se trata, volvemos a decir lo mismo, ponerlo debajo del tapete. Se trata de tomar responsabilidad sobre ese pensamiento que estamos teniendo, ¿no? Exactamente. Ahora, pasamos por estos dos. El tercer paso, ¿cuál sería? Bueno, respecto con la capacidad que tenemos con respecto a cambiarlo a voluntad. Tenemos la herramienta de reprogramar, a igual que como se dice la televisión, la programación televisiva, es eso, está estudiado por el cerebro, cómo asimila y se hace una programación televisiva, de la misma manera reprogramar nuestro cerebro. ¿No es cierto? Exactamente, claro. Esto que vos traes es básicamente de lo que la PNL se encarga, ¿no? O sea, esto de programación neurolingüística. Esto quiere decir que reprogramamos nuestra mente, ¿sí? Nuestros pensamientos a través del lenguaje, este lenguaje interno, externo. ¿Y qué genera reprogramar nuestro lenguaje? Esto nos ayuda porque creamos nuevas redes neuronales, ¿sí? Exacto. Y ya nos paramos desde otra mirada, ¿sí? Eso es la programación neurolingüística. Exacto. La programación neurolingüística es eso, para que el que no sabe bien cómo se genera el hábito, es que son redes neuronales, que tenemos reprogramadas desde antes de nacer, porque traemos un montón de cosas, de programas que se nos van inculcando desde el momento de la gestación. Entonces, por eso está bueno esto, porque hay veces no nos damos cuenta que hasta son cosas que nos pasan que no son nuestras, pero nos pasan. Sí. Miedos que nos han pasado, o preocupaciones, o bueno, los que hemos estudiado transgeneracional sabemos también lo que es la parte de atrás, digamos, justamente de lo transgeneracional. Y hay un montón de cosas que nos pasan y las dejamos pasar. Por eso después ocurre esto de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora,
esto de la programación neurolingüística, ¿no? Una frase tan trillada, ¿cómo hacemos para que llegar a aquí a la hora, digamos, y el estar de repente bañándonos y no estar diciendo, bueno, tengo que ir ahora cuando salga del baño me voy a ir a comer el coso, y me voy a comer la tostada, y cuando salgo de la tostada me estoy pensando que me voy a ir en colectivo o tengo que ir hasta... Nunca estamos en el presente, nunca Exactamente. estamos en el presente. Entonces, ¿cómo hacer para que pase esto? Bueno, un poquito de lo que veníamos hablando. Generar un pensamiento, por ejemplo, fuera del contexto, que era un poco lo que decíamos, ¿no? Generar un pensamiento que sea otro pensamiento, que no sea el pensamiento que estamos teniendo. Bueno, esto no me sirve, ¿qué me sirve? Generar un pensamiento que sea positivo. Cuando yo digo, por ejemplo, bueno, esto no me gusta, X, ¿no? Cuestionándolo, podría preguntarle, está bien, esto no te gusta, pero ¿qué sí te gusta? E Exactamente. inevitablemente, cuando hacemos esto, nos cambia hasta la emocionalidad. Los que nos están escuchando pueden hacer este ejercicio y te das cuenta que inevitablemente te cambia hasta la emocionalidad que tenés cuando vos pasás de algo negativo a algo positivo. Entonces, cuando yo O sea, Cari, cuestiono, perdón que te corta ahí para que dejarlo bien en claro esto. O sea, siempre preguntarnos en positivo. cuando yo registro que algo, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso, esto no me gusta, o no sé, supongamos, no me gusta de fulano tal cosa. La mente toma, digamos, tomamos a través de los sentidos, ¿no? Todo lo que pasa externamente. La información Bien. que viene de afuera supera los 9 bits, pero nosotros solo podemos tomar de 1 a 3 dependiendo de la cantidad de importancia que tenga para nosotros. El resto de la información queda fuera. Entonces, ¿qué hacemos con esa información? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el cerebro? Hay 3 formas que hace de suprimir, como si fuese un disco rígido. Una de ellas, supongamos, son las generalizaciones. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, digo de vos, Lorena siempre, siempre me hace lo mismo. Entonces, cuando yo cuestiono ese siempre, siempre, en el caso de una persona muy cercana, una persona muy amada, es, ¿siempre te hace lo mismo? Entonces, inevitablemente es, ¿y qué es lo qué cosa positiva sí te hace? Entonces ahí empezás como a desmecharlo de Ah, alguna ya. manera. Sí, sí, sí. Cuando yo hago esto, cuando yo hago este tipo de ejercicios, de pasarlo a positivo, ¿sí? De pasar a positivo ese pensamiento, inevitablemente también consigo otra herramienta, por decantación, ¿no? Bueno, en hábitos también se llamarían hábitos roca. Una cosa genera como decante otras. Entonces, ¿qué genera este hábito o esta cosa, esto de llamarlo en positivo? Me genera que yo pueda poner otro pensamiento que aporte. Bien. Entonces, supongamos que hay algo que no me gusta, que sí me gusta y que sí yo puedo lograr para lograr el objetivo que deseo. Entonces es como que se van concatenando, me había trabado, se van como concatenando esas herramientas, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eh, Este, por eso hay que Bueno, salir de este área, digamos, de este área de confort. ¿Cómo salgo? Diferente con todas estas herramientas. Cuestionándolo, bueno, hacerse cargo de este diálogo interno, ¿no? Hay una frase exactamente. que me gusta que dice que la existencia no admite representantes. Por lo tanto, tu vida es tu responsabilidad. Y esta es la forma. Exactamente. Ahora, ¿qué técnicas o qué otras técnicas tenemos, digamos, los facilitadores y los coach, como por ejemplo para también dar hoy en esta charla? Bueno, mira, Cari, se me viene una a la mente que es muy sencilla, ¿sí? Que se puede aplicar en cualquier ámbito donde vos estés,
Y esto es de, la técnica se llama, o para ponerle el nombre, un nombre es el aquí y ahora, Ajá. ¿sí? Tal cual lo expresa las palabras, estar presente. ¿Cómo estamos presentes? Con tres canales que tenemos, el visual, el auditivo y el kinestésico, que es todo lo que sentimos a nivel piel, ¿sí? Ujú. Entonces, esta técnica consta de un seguimiento de, digamos, de visiones y de escucha y de sentimientos. ¿Cómo se aplica? De la siguiente manera. Por ejemplo, yo estoy acá sentada, ustedes pueden estar en la cocina, en la oficina, donde estén, caminando en el colectivo, en el lugar que se encuentren. Si ustedes sienten y ya se dan cuenta que están maquinándose de alguna manera con esos pensamientos, bueno, a ver, paremos ahí y empezamos. 5 cosas que vemos y las decimos en voz alta, ¿sí? Por ejemplo, veo el monitor, veo el celular, veo la virome, veo el cuaderno, veo las hojas, ¿sí? 5 cosas que escucho, escucho el ventilador, escucho el silencio, y acá hago una aclaración, porque muchas veces, por ejemplo, yo estoy acá y solamente escucho el ruido del ventilador, en este momento, ¿no? A lo que voy, no, no tratemos de buscar un sonido o ver algo que no estamos viendo, no. Simplemente lo que escuchamos. Y si yo en este momento escucho solo el ventilador, y bueno, las 5 veces digo, escucho el ventilador, y así. Claro. Ahora, en la parte kinestésica, en lo que sentimos en la piel, y bueno, puede ser, eh, siento el peso de los anteojos en mi cara, siento mis pies apoyados en el piso, siento un poco de frío en mi cuerpo. ¿Me explico? O sea, empezamos por 5, seguimos por 4, avanzamos con 3, con 2 y con 1. Es muy simple y muy eficaz este ejercicio, esta técnica. Lo que sí se recomienda y que está bueno tenerlo en cuenta es mínimamente hacerlo 2 veces en el día. Claro. Hasta Mínimamente, ¿eh? internalizarlo. Exactamente. Y eso nos trae al presente, nos trae a la hora y nos saca de esos pensamientos. Así que Claro. bueno, está muy bueno que Bueno, lo puedan era un poquito aplicar. lo que decíamos antes, ¿no? O sea, a través de los sentidos nosotros percibimos la realidad exterior, ¿no? Y Exactamente. la representamos en nuestra mente, ¿no? Lo cual después, a través de distintos tipos de archivos que hacemos, los exponemos en función de esos archivos. Por eso la PNL dice que es el estudio de la subjetividad, ¿no? O de la realidad subjetiva. Por esto que decíamos al comienzo, ¿no? Porque la realidad es subjetiva, es dependiendo de cada uno de nosotros según todos nuestros filtros, creencias, valores, etcétera, que tenemos. Entonces, ¿cómo hacer para que esto decante nuevamente? Este ejercicio que vos estás poniendo, mirá lo poderoso que hace unos cuantos años lo desarrollaron los japoneses, lo denominaron pointing and calling, o sea, señalar y nombrar, y era una técnica que utilizaban para elevar el nivel de conciencia. ¿Pero dónde puntualmente? En los trenes balas. Mirá. O sea, lo que hacían ellos era un sistema de seguridad diseñado para reducir errores. Se reducía estadísticamente, según el diseño cuando se generó, se podían reducir los errores en un 85% y evitar un 30% de accidentes. Fue tan eficaz para ellos el resultado de esto que se redujo ellos redujeron los accidentes a un 57%. O sea, Bárbaro. muchísimo más de lo que la Sí, sí. estadística, digamos, del estudio había sido. Eh, y se trata justamente de esto, de la verbalización de acciones en donde convertir el hábito inconsciente en consciente. ¿Cómo lo hacían? Desde el Motorman, porque por eso hablábamos un poquito de lo que es los hábitos,
el hábito, ¿cuál es la función que genera? Genera la función de automatización, para si tuviéramos que estar pensando constantemente cada movimiento que hacemos, el cerebro se prendería fuego. Entonces, optimiza y lo manda, lo transforma en inconsciente, para que el consciente forme nuevas conductas conscientes. Entonces, obviamente que un motorman ponía la llave, bueno, la llave no, lo que pusiera en el tren bala y japonés, imagino que llave no sería, pero, digamos, verbalizaba esto, ¿no? O sea, enciendo motores, enciendo las luces, y cada uno de ellos iban haciendo la misma verbalización desde el motorman hasta que el tren salía, todo el personal. Así evitaron, bueno, cuenta, digamos, la experiencia de que, por ejemplo, en un momento una mamá se le queda al nene adentro y ella con el brazo y salía el tren bala. Y el que lo termina de terminar era a través de la verbalización del que está en el... Sí, del que está en la parte de en afuera. el andén, digamos, ¿no? Porque obviamente era como que iba pasando, señal a señal. Entonces, mirá lo poderoso que puede ser este ejercicio o esta técnica de verbalización. Bueno, por eso es como decíamos antes, ¿no? Hay veces nos estamos bañando y estamos pensando en la que vamos a comer en el desayuno y así sucesivamente. Sí. Cari, vos sabés que ahora también me sumo a esto que vos estás diciendo y a su vez regalarles otra técnica más que es muy, muy buena y simple. O sea, son todas técnicas simples que la podemos aplicar sin esfuerzo, de alguna manera. Nosotros en PNL tenemos una técnica que se llama anclajes, ¿sí? Que, bueno, la conocemos, y esto de anclaje es simplemente esto, anclar algo de un sentimiento positivo al negativo, reemplazarlo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, podemos tener anclajes kinestésicos, anclajes espaciales, anclajes de objetos. Entonces, si nosotros estamos en algún momento con eso, con un malestar, angustiados o preocupándonos por alguna situación, para poder estar de alguna manera más saludable ante esa circunstancia, podemos aplicar este tipo de ejercicios. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Si, por ejemplo, es un anclaje emocional, simplemente, por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, sentir un aroma, ¿sí? Y me recuerda, no sé, a la comida de mi abuela, ¿sí? Y esto me trae satisfacción, me trae emoción, me trae gratitud, placer, me hace sentir bien. Entonces, automáticamente, cuando yo estoy pensando en algo que me está angustiando, me traigo eso, la comida de mi abuela, los olores, ¿sí? O bien, no sé, algún objeto que vos tengas a mano, un recuerdo que te traiga ahí, que te lleve, digamos, que te vuelva a traer ese momento que viviste, que te funcionó, que fuiste feliz, a este momento que no está tan bueno, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso también es una técnica que se puede aplicar muy bien y no solo en este tipo de emocionalidad que estamos hablando, que es el diálogo interno, se puede aplicar en cualquier área o en cualquier situación, ¿no es cierto? Bueno, esto que vos nombras, los anclajes, obviamente que nosotros ofrecemos que ante cualquier duda o consulta estamos a disposición de ustedes como para sacar estas dudas o colaborar en alguna inquietud o incertidumbre que tengan. Sí, hay muchas formas de trabajarlo, el anclaje, pero hay veces, digamos, en forma más primaria, sin darnos cuenta, tenemos muchos anclajes. Hay veces, qué sé yo, un muñequito que me regaló mi mamá, o un muñequito que me regaló mi hija, que lo tengo de llavero, por ejemplo, y hay veces utilizamos eso como anclajes, ¿no? En el caso de lo que estamos hablando con respecto a
al diálogo interno, bueno, una vez que yo registro, bueno, por ejemplo, el tachito de basura es un anclaje de alguna manera que uno, bueno, cuando tengo este pensamiento recurrente, utilizo esta herramienta. Son herramientas para salir de ahí. Entonces, Bien. yo puedo tener anclajes de diferentes formas. Eh, Era lo que decíamos al comienzo. Yo, por ejemplo, siempre que empiezo a dar una charla, siempre preparo mi anclaje, digamos, espacial. Entonces, pongo mi velita, me siento en un lugar donde me sienta confortable. Bueno, eso hace que se te disparen emociones que de otra manera no las tenés. Entonces, Exacto. sí, la técnica de anclaje es fascinante porque hay muchísimos, al igual que otras técnicas de la PNL, que hacen que pueda salir de esa emocionalidad. Entonces, obviamente que para llegar ahí, yo primero tengo que saber qué me pasa, ¿no es cierto? Exactamente. Por eso, Ser consciente, esto de lo que hablamos antes, ser conscientes. empezar por el registro, exacto, empezar por el registro, empezar por escucharnos atentamente, digamos, sin ese pajarito, cuestionar lo que estamos diciendo. Bueno, hay veces lo que vos decías, la verbalización no solo puede ser, en el caso del ejercicio que vos hiciste, que es el aquí y el ahora, sino verbalizar las voces que yo estoy teniendo, escucharlas en voz alto, ¿entendés? Verbalizarlo, repetirlo, parafrasearlo, entonces hace que yo me dé cuenta de lo que estoy diciendo. Es otra manera de cuestionarlo, Sí, 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 ¿entendés? sí. Y cuando hay cosas, o bueno, que me generen cosas que me generen distracciones, vuelvo a repetir lo mismo, no sé, estoy manejando y ya generé un anclaje como por ejemplo el semáforo, bueno, listo, cuando miro el semáforo sé que eso se me va a disparar, se me va. Son Exactamente. diferentes anclajes. Bueno, nosotras hemos trabajado en anclajes y lo hemos, bueno, se puede generar mucho, está bueno generarlo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay veces cuando son cosas, cuando yo genero anclajes externos, si no tengo eso externo, no tengo el anclaje. En cambio, mi Exacto. cuerpo, exceptuando que me saquen un dedito y lo haya hecho justo en el dedito, Claro. lo voy a tener, ¿no? Sí, sí, Entonces, bueno, eso, sí, generar la verdad que distracciones. es un Y también hay ejercicio medidas muy... preventivas, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos sabés que ahora se me vino a la mente esto del mindfulness, ¿sí? Mm, Que hoy es ponerle que está de moda, pero en realidad es excelente, ¿sí? Yo creo que es una de las mejores actividades que se pueden hacer también para tener mejor calidad de vida, ¿no? El mindfulness lo que hace es traerte al aquí y ahora. Es una meditación ancestral, pero que se focaliza en esto, ¿no? En traerte al aquí y ahora. ¿Y cómo nos podemos, digamos, cómo podemos estar presente cuando estamos ausente, ¿no? Y bueno, el ejercicio es simple, es hacerse eco de la respiración, ser conscientes de la respiración. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, nos sentamos, respiramos, ¿sí? Inhalamos, pero desde la parte abdominal. De la parte abdominal, inhalamos, sostenemos unos segunditos y exhalamos tranquilamente por la boca. La parte torácica no es recomendable que se haga la respiración de la parte torácica porque es muy leve y muy corta. O sea, se recomienda siempre que más se haga profundo. desde el abdomen. ¿Y cómo hacemos la respiración desde el abdomen? Es como que te hinchás, ¿viste? O sea, que te hinchás la panza. Bueno, así. La panza te tiene que quedar así, como inflada. ¿Sí? Esa es la manera de respirar abdominalmente. Así que recomiendo también esto, Cari, para todos los Sí, que nos están bueno, viendo, porque es el que me muy, muy conoce toda bueno. mi vida ha hecho yoga, meditación, el mindfulness es fantástico, tiene esto del retomar, ¿no? De cuando me salgo, y esto está bueno también, digamos, si lo llevamos a la charla. Sí, Somos humanos, lo bueno, nosotros lo que estamos tratando de transmitir es tratar de ser saludables,
y la saludibilidad o lo saludable tiene que ver con cuando yo mi parte física, social o mía, digamos, está bien, ¿no? Cuando hay una disfuncionalidad en alguna de ellas, trabajarlas. Sí, Todos porque somos humanos. Cari, ¿Cómo? exactamente. No, quería sumar a esto que vos estás diciendo, esto de ser saludable, porque nosotros somos, si bien seres emocionales, somos seres pensantes. Entonces, al tener pensamientos sanos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones van a ser sanas y van a ser agradables para nosotros y para las personas que nos rodean, ¿no? Sí, obvio. Bueno, la emoción te genera la emoción. Somos seres totalmente emocionales, ¿no? O sea, nos mueve y nos moviliza a diferencia de lo que escuchábamos antes, o antes, y estoy hablando de no hace mucho antes, donde la emoción había que guardarla. Somos seres emocionales. La emoción nos moviliza hacia hacer acciones. Si vos no Exactamente. estás motivado porque hay algo que no te genera y estás triste, es una emoción. Si te produce alegría, es una emoción. Si te produce tristeza, bueno, X, ¿no? Entonces, comprendamos esto y creo que es dar vuelta a la tortilla a diferencia de lo que se venía escuchando tanto, ¿no? Y empezar a trabajar, que somos, vuelvo a repetir, por eso me encanta lo del mindfulness y ese eslogan que se tiene del retomar, ¿no? Bueno, Sí, sí. mi pensamiento siempre va a estar, los pensamientos existen, el pensamiento yo no lo puedo controlar, lo que sí puedo controlar es el lo que pienso. Exactamente. Entonces, yo puedo controlar qué voy a pensar y qué emoción, como decíamos al comienzo, voy a tener y qué recompensa, ¿no? Puede ser, voy a también lograr con esa emoción que estoy permitiendo, por eso estábamos hablando de la responsabilidad, que tome y me tome, ¿no? Y que sea parte de mí. Entonces, Sí, sí. nada, los invitamos, si tienen alguna pregunta ahora, o no sé si vos podés ver, Mira, Lore, acá si alguien... Graciela Fleche dice, acá hace un comentario y nos pone, sí, hay, perdón que tengo el celu, sí, hay veces que estamos tan condicionados que ni somos conscientes de lo que nos gusta. Ujú. Eso nos pone Graciela. Claro, ¿Es así? exacto. Estamos, bueno, nos condicionan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es por eso, hay veces puede pasar, pero cuando algo es recurrente, cuando algo me intoxica, en definitiva, Sí, poder tomar el protagonismo y hacerlo. tal cual. Eh, Así que bueno, Cari, no sé si querés que agregar algo más, querés que hagamos un repaso, digamos, de los puntos principales para que les quede claro al público. Bueno, los puntos principales creo que los revisamos, pero principalmente era, bueno, tomar el registro, hablarnos y escucharnos activamente. Esto está buenísimo para desarrollar, ¿no? La Sí, sí, escucha activa, no solo con nuestra cabeza, ¿no? Empezar a escuchar activamente a los otros, ¿no? Eh, prestarnos a escuchar. Eso nos ayuda a podernos comunicar mejor porque comprendemos lo que nos quieren decir. Entonces también obviamente comprendo lo que me quiero decir. Este, la exactamente. Y escucha bueno, y después las activa. técnicas que vimos. ¿Cómo? Y después aplicar las técnicas que les hemos ofrecido. Los Claro, anclajes, el aquí y ahora, la respiración. ¿Sí? exacto. Así que bueno, espero que, vuelvo yo de mi parte, más que agradecida a todos los que se sumaron y a los que nos escuchen más luego, agradecida por dejarnos participar en este Sí. espacio, y vuelvo a repetir lo mismo por ese tiempo que dedicaron a escucharnos, ¿no? Me parece que es lo más relevante y bueno, después escuchamos los comentarios, si les gustó, si no les gustó, qué podríamos mejorar, qué es lo que, nada, eso. Bueno, Cari, yo desde mi lugar, primero agradecerte a vos, principalmente por esta gratitud, por esta
buena onda que pusiste a esta charla, a este vivo. Y bueno, fundamentalmente, por supuesto, a todos los que se conectaron, a los que no pudieron, que querían pero que no podían. Así que muchísimas gracias a todos por el aguante, por este comienzo de los vivos que vamos a estar haciendo con Cari. Y por supuesto decirles esto, que estamos abiertas a la escucha, si tienen algún comentario, si tienen alguna cuestión para resolver y no saben cómo manejarlo, nosotras acá vamos a estar dispuestas a ayudarlos. Por eso las redes para conectarse con nosotras, Capi Natural, ¿sí? Y lorena.colman-coach-pnl, las dos dispuestas a ustedes. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Sí? Bueno, gracias, Lo. Gracias. Te mando un beso y un beso Un beso. enorme a todos los que están por ahí. Chau, chau. Gracias. Un besito. Chao, chao.